Muy buenos días, les habla Juan Carlos Tejero desde la ciudad de Bogotá. Hoy hablaremos del establecimiento de comercio, local comercial y propiedad industrial. Pasaremos por el establecimiento de comercio, concepto y elementos, la propiedad industrial como patrimonio del comerciante, los secretos empresariales, el local comercial, arrendamiento de local comercial. En esta lectura se partirá por hacer una analogía de los atributos de la personalidad desde una perspectiva del derecho civil para aplicarla en el área mercantil, toda vez que los comerciantes son personas naturales o jurídicas y cuentan con los mismos atributos. En ese sentido, el establecimiento de comercio, al ser el patrimonio del empresario, está conformado por los bienes materiales como los bienes muebles, títulos, valores y enseres, etc., e inmuebles como el local comercial. E incorporales o inmateriales, propiedad industrial, derechos patrimoniales, entre otros. Siendo así, se iniciará la descripción de estas temáticas a continuación. El establecimiento de comercio. Atributos de la personalidad. En el Código Civil colombiano de 1886 se relaciona a lo largo de su contenido los atributos de la personalidad como nombre, la nacionalidad, el estado civil, el domicilio, la capacidad y el patrimonio. Veamos lo que dice la Constitución Política de Colombia. Nombre, artículos 14 y 44. Grupo de palabras que se usan para identificar, individualizar y distinguir a una persona. Es un derecho individualizar al ser, por lo que es un derecho tener un nombre, pues de este además se deriva la personalidad jurídica, al cual debe garantizarse desde el nacimiento. Nacionalidad, artículo 44, 96 y 98. Es un vínculo jurídico y político que une a un ser humano con un Estado, de tal manera que a través de ella adquiere derechos y obligaciones. La nacionalidad por nacimiento jamás le puede ser privada a un colombiano. Estado civil, artículos 42 y 266. Esta es una cualidad que permite determinar el estado de un ser humano dentro de la familia o el grupo social. Esta le habilita derechos y le genera obligaciones desde el momento en que se le otorga al nacer con el registro civil, al modificarse con el matrimonio, el divorcio o la muerte. Con el comerciante sucede algo similar, pues su registro civil se genera al matricularse ante la Cámara de Comercio. Puede modificarse al fusionarse, transformarse, disolverse o liquidarse. Domicilio, artículos 28 y 32. Se conforma por el recinto en el que habita un individuo, el cual es inviolable y debe ser digno. De allí que el allanamiento debe hacerse con orden emitida por autoridad competente y el Estado debe garantizar las condiciones dignas de vivienda a quien no se la pueda dar por sí mismo. Capacidad, facultad de una persona para actuar por sí mismo, para ejercer sus derechos y contraer obligaciones. Patrimonio, artículos 2, 34, 58, 59, 63, 67, 72, 75, 78, 102, 122, 159, 180, 4, 267, 268, 1, 4, 309, 310 y 334. Son las cosas sobre las que se ejerce el derecho de dominio y puede estar en cabeza del Estado y de los particulares. Las cosas pueden ser corporales como los muebles e inmuebles, e incorporales como los derechos personales y reales. Las autoridades deben proteger el derecho de disposición, propiedad, uso y goce de su titular y debe regular el ejercicio de la calidad de esta y los modos de negociarla. Patrimonio o bienes del comerciante. Según el libro segundo, título 1 y capítulos 1 y 2 del Código Civil de 1887, y los bienes se dividen en corporales e incorporales. Dentro de los bienes corporales se encuentran A. Los bienes muebles, que son aquellas cosas físicamente materiales que pueden moverse de un lugar por sí mismo, como los animales, o por la fuerza ejercida por un tercero a ser inanimados, sillas, televisores, vehículos, automotores, maquinarias para la producción de bienes o prestación de servicios, materia prima, títulos, valores, computadores, obras artísticas, alimentos, productos de aseo, medicamentos, dinero, etc. A su vez, estos se subdividen en fungibles de consumo y no fungibles que pueden usarse sin que desaparezcan de uso. B. Los muebles inmuebles, que corresponden a aquellos que están aferrados a la tierra, junto con sus accesorios y no pueden transportarse de un sitio a otro,
Un ejemplo de estos pueden ser una mina, un lote, una isla, un islote, una montaña, etc. Y sus accesorios, una casa, un edificio, un cultivo, los árboles, el pavimento, las tuberías del acueducto y el alcantarillado, los pozos artificiales, las cercas de todo tipo o todo aquello que esté dentro de un bien inmueble arraigado al suelo de este. En el caso de los comerciantes, los locales, sus sucursales, la sede principal de la administración de sus negocios, sus bodegas, etc. Entre estos existen los que son por adhesión, que pertenecen a los que naturalmente hacen parte del bien principal por estar aferrados a él, como por ejemplo una loma, una poceta o fuente de agua, los árboles, etc. Y por destinación, que al desprenderlos del bien inmueble principal, estos se destruyen o dañan. Por su parte, las cosas incorporales o inmateriales son aquellas que dan la facultad a su titular de tener derecho al uso, goce y o disposición de una cosa material o un servicio que le representa económicamente patrimonio. Es decir, le facultan un derecho real o personal. Como ejemplos del derecho real están la herencia, el usufructo, el comodato, la concesión, la franquicia, la prenda, la hipoteca, la servidumbre, entre otros. Pues en virtud de ellos, es que se le reconoce y permite a una persona ejercer el uso o goce o disposición de algo. En lo que respecta a los derechos personales o crediticios, estos otorgan la posibilidad de reclamar a un tercero el reconocimiento de un derecho, como el cobro de una acreencia derivada de un préstamo de uso o consumo. Al reconocimiento y protección de la propiedad intelectual, derechos de autor y propiedad industrial, al reconocimiento y aporte de los alimentos, a exigir la propiedad de un bien del que no se tiene la tenencia, etc. Medina Pavón, 2019. Bienes corporales. Se dividen en muebles y en inmuebles. Los muebles son fungibles y no fungibles, y los inmuebles son por adhesión o por destinación. También lo son los incorporales, derechos reales y derechos corporales. El establecimiento de comercio. Este es entendido como el conjunto de bienes organizados de la propiedad del comerciante, persona natural o jurídica, empresa unipersonal o sociedad mercantil, los cuales usa para ejecutar el objeto social de su empresa o en general para los fines de sus negocios. En lo que respecta a la propiedad del establecimiento de comercio, este puede pertenecerles a varios sujetos, personas naturales o jurídicas, o a una sola. Y un comerciante individual puede tener varios establecimientos de comercio, pues ellos se registran bajo la titularidad de la matrícula mercantil del empresario y no a su nombre propio. En ese orden de ideas, si una persona tiene varias empresas o es socio en varias de estas, en cada una tendrá establecimiento de comercio. Hacen parte del establecimiento de comercio 1. Los bienes muebles e inmuebles a nombre del comerciante. 2. La propiedad industrial del comerciante. Goodwill y know-how. Enseñas o nombres comercial. Marcas, lemas, diseños industriales, patentes de invención y de utilidad, creaciones artísticas, etc. 3. Mercancías en estado de materia prima o en proceso de transformación a productos elaborados. 4. Los créditos a favor del comerciante, contratos verbales o escritos, valores y títulos valores, entre otros. 5. Los derechos derivados del arrendamiento del local comercial y, en el caso de la venta del local, los derechos del uso de la prima o acreditación del inmueble. 6. El derecho a que no se les practique ningún acto de competencia desleal. Y 7. Todos los derechos reales y personales que se deriven de las actividades propias del ejercicio del negocio comercial suscrito por el empresario y no a nombre propio. Propiedad industrial. En el Código de Comercio, Decreto 410, Título 2, capítulos 1, 2 y 3, artículos 534, 618 de 1970, se encuentra la regulación de la propiedad industrial en Colombia. Esta es reconocida como un activo del empresario que se integra por el goodwill y el know-how. El know-how hace referencia al saber hacer, a la experiencia, al conocimiento, al insumo intelectual, entre otros,
que por supuesto es objeto de titularidad de quien lo originó y lo registró ante la entidad competente. Por su parte, el goodwill está vinculado a la acreditación, al reconocimiento, la fama, el prestigio, la destinación, siendo así en el goodwill que se encuentra la marca con sus lemas, signos distintivos, nombres, enseñas comerciales y la denominación de origen, y en el know-how se ubican las patentes de modelo de utilidad, las patentes de invención, las patentes de nuevas creaciones, los esquemas de trazado de circuitos integrados y los diseños industriales. En materia mercantil se considera que la propiedad industrial es el patrimonio más valioso del empresario en el mercado, por lo que su registro es fundamental no solo para el reconocimiento de su titularidad, sino para que el Estado, a través de sus entidades jurisdiccionales, la proteja y exija el resarcimiento de los perjuicios derivados de su vulneración. La propiedad industrial puede concebirse como aportes en procedimientos, técnicas o productos de carácter técnico que facilitan las operaciones en la industria y optimizan los procesos que ya existen. También son signos distintivos únicos de un empresario y son las características diferenciales de sus productos o servicios en el mercado. Son la imagen que hace atractiva su mercancía, es novedad en las cosas, usos, técnicas o beneficios, etc. En Colombia, el ente encargado del registro y protección de la propiedad industrial, en adelante PI, es la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC. Esta les ofrece a los comerciantes los servicios de inscripción de su PI, propiedad industrial. Brinda capacidades y orientación especializada en materia de PI. Les reconoce su antigüedad como titulares de los derechos que de ella se derivan. Les cuantifica su valor comercial. Adelanta las investigaciones judiciales en materia de vulneración de PI. Emite conceptos sobre PI. Certifica la titularidad de esta. Actúa como órgano jurisdiccional, ofrece servicios para la resolución alternativa de conflictos y lleva un registro estadístico actualizado de la propiedad industrial vigente en Colombia y que mantiene público en su página principal. Adicionalmente oferta también servicios sobre protección de la competencia, protección del consumidor, protección de datos personales. Es ente jurisdiccional y emite conceptos técnicos. Superintendencia de Industria y Comercio. La Constitución Política de Colombia de 1991 afirma que la propiedad industrial es el ejercicio de dominio público y privado de los bienes mercantiles propios inmateriales y tiene una función social, por lo que el Estado se reserva el derecho de establecer limitaciones en el ejercicio pleno de la disposición de la propiedad industrial cuando ésta se relaciona con un interés general. Es por ello que en materia de patentes, puede otorgar el privilegio temporal al titular acreditándose para sí el monopolio transitorio de una invención o perfeccionamiento industrial. Según el Convenio de París 1883-1979, que es regulado por la OMPI y del que Colombia es miembro, la propiedad industrial está relacionada con innovar, crear, es decir, es una acción de creatividad para incursionar en el mercado e implica estrategias y producción de bienes y servicios. En ese orden de ideas, esta abarca tanto el comercio como medio de negociación de bienes y servicios, como la industria en la que se producen las mercancías y la materia prima. El Convenio de París, adoptado en 1883, se aplica a la propiedad industrial en su acepción más amplia, y con inclusión de patentes, las marcas, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad, las marcas de servicio, los nombres comerciales, las indicaciones geográficas y la represión de la competencia desleal. Este acuerdo internacional fue el primer paso importante para ayudar a los creadores a proteger sus obras intelectuales en otros países. OMPI, Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Clases de propiedad industrial según la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC. Marcas. Comprenden nombres y enseñas comerciales, denominación de origen, lemas comerciales, marcas y otros signos distintivos. Patentes y nuevas creaciones. Comprende patentes de invención, patentes de modelo de utilidad, diseños industriales, esquemas y trazados de circuitos integrados, patentes y nuevas creaciones.
Clases de propiedad industrial según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI. Patentes, marcas, dibujos y modelos industriales, secretos comerciales o empresariales. Veamos a ver. La marca es aquello que le permite a un cliente o consumidor identificar la empresa o empresario fabricante o prestador de un servicio por las características o signos distintivos de la mercancía, nombres, denominaciones, símbolos, colores, formas, frases, figuras, aromas, sonidos, texturas, etc. Estos signos distintivos son perceptibles por los sentidos como la visión, el olfato, el tacto y el oído. Partiendo del hecho de que la marca es un elemento distintivo, podría decirse que es un elemento del establecimiento de comercio cuantioso que en algunos casos podría llegar a alcanzar hasta más del 80% del valor de este, y entre más antigüedad tenga el comerciante, mayor será el reconocimiento de su marca por los clientes y eso incrementará su valor. Clasificación de las marcas por sus características, veamos, son denominativas. Son la suma de letras que al pronunciarse o leerse tienen para el consumidor un significado. Por ejemplo, Nike, Adidas, Coca-Cola, Pepsi, Netflix, Prime, Dell, HP y etc. Gráficas. Son signos visuales como figuras, símbolos, logotipos, imágenes, formas o gráficos que al verlas el cliente identifica a un empresario y a sus productos. Por ejemplo, el chulo de Nike, la N de Netflix, la concha de Shell, el conejito de Playboy, el cocodrilo de Lacoste, etc. Mixtas. Son la combinación de marcas denominativas y gráficas. Por ejemplo, sería el círculo estilo yin yang, mitad azul y mitad rojo, y en el centro la palabra Pepsi. Notorias. Esta es una de las características que adquiere la marca cuando tiene mucha presencia en el mercado, de tal manera que la mayoría de personas la conocen y reconocen a su propietario. Renombradas. Esta, además de ser notoria, va acompañada de un reconocimiento casi generalizado por la alta calidad de los productos y servicios representados por la marca. Es prestigiosa, está bien acreditada en el mercado. Denominativas, notorias y renombradas. Google, Canon, Coca-Cola, Sony. Gráficas notorias y renombradas. Windows, Nike, Pepsi, McDonald's, Apple, Facebook, Mercedes-Benz. Mixtas, notorias y renombradas, pues Nike con el chulito, Johnny Walker con su caminante, Shell con su concha, Puma y el puma brincando. Nombres y enseñas comerciales denominativas. Es la protección del nombre de un establecimiento comercial, industrial o de algún servicio. Es decir, que identifica al empresario o a su actividad económica como por ejemplo Jumbo, Éxito, Pomona, etc. En otras palabras, una enseña comercial es un símbolo distintivo utilizado por una empresa para identificar y representar su marca. Puede consistir en un logotipo, un emblema, un lema o cualquier otro elemento gráfico o visual que se asocie con la empresa y sus productos o servicios. La enseña comercial tiene como objetivo distinguir a la empresa de sus competidores y crear una imagen reconocible en la mente del consumidor. La enseña comercial se utiliza para identificar y promover una empresa, generar confianza y lealtad en los clientes y diferenciarla de otras empresas en el mercado. Es un elemento importante del branding y suele registrar legalmente como una marca comercial para proteger su uso exclusivo por parte de la empresa. Denominación de origen. Es aquel nombre o ubicación geográfica que se le incluye a la marca para identificar el origen territorial del producto, servicio o establecimiento mercantil. En algunas ocasiones es una bandera o el nombre del territorio o una foto de una zona o un elemento cultural tradicional de un espacio geográfico de fácil reconocimiento. Superintendencia de Industria y Comercio. Lemas comerciales. Es una frase, canción, sonido, entre otros, que se usa para resaltar una marca, producto o servicio con la finalidad de identificarlo y diferenciarlo de los demás de su misma marca o de otras marcas y crear empatía en el consumidor. Algunos muy comunes son: nadie lo hace como Frisbee lo hace, Just Do It,
Tomémonos un tinto, seamos amigos. Colombiana, la nuestra. Red Bull te da alas. Milo te da energía. La meta la pones tú. Destapa la felicidad. A gusto con la vida. También las hay sonoras como el sonido de Netflix, Fotón, etc. Marcas y otros signos distintivos. Gráficas. Se conforma por figuras, expresiones, vocablos o símbolos gráficos de la marca que, de manera individual, permiten reconocer un producto o servicio de un empresario específico y lo diferencia de otras de la misma clase, especie o actividad mercantil. Ahora bien, al ser la propiedad industrial uno de los elementos patrimoniales más cuantificables del comerciante, requiere de valoración de su impacto económico en el mercado, pues de esta forma la empresa determina la valoración monetaria de sus activos intangibles. Es por ello que existen elementos que permiten determinar el valor financiero y estratégico de la propiedad industrial, lo que a su vez puede influir en las decisiones comerciales y financieras de la empresa. A continuación, se presentan algunos elementos justificativos clave para cuantificar el valor comercial de la propiedad industrial. Protección legal. La propiedad industrial, que incluye marcas registradas, patentes, diseños industriales y derechos de autor, proporciona protección legal exclusiva sobre la innovación, la imagen de marca y otros activos intangibles. Esta protección garantiza la exclusividad y evita la competencia desleal, lo que puede generar valor económico significativo para la empresa. Diferenciación y ventaja competitiva. Las marcas registradas y otros activos de propiedad industrial pueden ser elementos distintivos que diferencian los productos o servicios de una empresa de los de sus competidores. Estas marcas y activos intangibles pueden generar una ventaja competitiva al crear reconocimiento de marca, lealtad del cliente y preferencia del consumidor, lo que se traduce en un valor comercial tangible. Generación de ingresos. La propiedad industrial puede generar ingresos directos a través de la comercialización de productos o servicios asociados a una marca o patente. Estos ingresos pueden provenir de la venta de productos, licencias, franquicias o acuerdos de colaboración y son indicador directo del valor comercial de la propiedad industrial. Activos en el balance. La propiedad industrial se considera un activo en el balance de una empresa y su valor puede influir en la valoración general de la empresa. Estos activos pueden tener un impacto significativo en los estados financieros, en particular en el balance y en el cálculo del goodwill. Evaluación del riesgo. La valoración de la propiedad industrial también puede ayudar a evaluar los riesgos asociados con los activos intangibles. Esto implica considerar la vigencia de las patentes, el riesgo de infracción de derechos de propiedad intelectual, los cambios de legislación o regulaciones y otros factores que podrían afectar el valor comercial de estos activos. De esta manera, los elementos tienen una función de protección legal, la diferenciación y ventaja competitiva, la generación de ingresos, la consideración de los activos en el balance y la evaluación del riesgo. Estos elementos proporcionan una base sólida para comprender y determinar el valor económico de los activos de propiedad industrial en una empresa. A continuación se relacionan los elementos más comunes usados por las transnacionales para la negociación de su propiedad industrial en el mercado, especialmente para la celebración de contratos de franquicia, fusiones, escisiones, para la conformación de grupos empresariales, etc. Compromiso del talento humano de una organización. Es el nivel de dedicación de los trabajadores en tiempo, influencia e inversión. Protección. Corresponde al nivel de seguridad del bien o servicio por su calidad, protección legal y propiedad de los ingredientes de diseño y esparcimiento geográfico. Claridad. Su posicionamiento y proposición deben estar claramente articulados y compartidos por toda la organización junto a una clara visión de sus públicos objetivos. Capacidad de respuesta. La habilidad de adaptarse a los cambios, necesidad y oportunidades del mercado, renovación. Autenticidad. Se refiere al origen y autoría de la propiedad industrial y a si ésta satisface las expectativas de los clientes.
Relevancia. Este componente estima cómo la marca se ajusta a las necesidades de los clientes, sus deseos y sus criterios de decisión. Comprensión. Los clientes deben reconocer y comprender las cualidades, calidades y características distintivas del producto o servicio y la empresa creadora. Consistencia. El grado en que se experimenta una marca sin falta en todos los puntos de contacto y formatos. Presencia. Presencia de la marca del producto o servicios en los medios de comunicación y los comentarios de los consumidores, clientes y la opinión pública en general. Diferenciación. La percepción de la marca y cómo los consumidores la diferencian de la de otros competidores. Al ser cuantificable la propiedad industrial, esta requiere de protección estatal para garantizar el derecho de exclusividad y disposición de sus titulares. Es por ello que se hace menester registrarla ante la SIC, ya que el registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia garantiza la oponibilidad de su titularidad ante tercero por las siguientes razones. Protección legal. El registro de una marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio brinda protección legal y exclusividad sobre el uso de la marca en territorio colombiano. Esto significa que ninguna otra marca o individuo podrá utilizar una marca idéntica o similar para productos o servicios relacionados, evitando así la competencia desleal y la dilución de la marca. Derechos exclusivos. El registro de una marca confiere al titular derechos exclusivos de uso y explotación de la marca en el mercado colombiano. Esto le otorga al titular el poder de evitar que terceros utilicen una marca similar o idéntica, protegiendo así la identidad y reputación de la marca. Defensa legal. El registro de la marca facilita la defensa legal en caso de infracción o violación de los derechos de propiedad intelectual. Al estar registrada, la marca cuenta con una protección legal sólida, lo que brinda al titular la capacidad de emprender acciones legales contra aquellos que intenten utilizar la marca sin autorización. Valor comercial. El registro de una marca aumenta su valor comercial al proporcionar evidencia tangible de su existencia y protección legal. Una marca registrada es un activo intangible valioso para una empresa y el registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio es una prueba objetiva de su propiedad y derechos asociados. Licenciamiento y franquicias. El registro de la marca facilita la posibilidad de otorgar licencias de uso a terceros o de establecer acuerdos de franquicia. Esto permite a la empresa generar ingresos adicionales a través de la explotación de su marca por parte de otros negocios bajo condiciones acordadas contractualmente. Diferenciación y reputación. El registro de una marca ayuda a diferenciar los productos o servicios de una empresa de sus competidores, brindando a los consumidores una señal de calidad, confianza y garantía. Una marca registrada y reconocida puede generar una reputación positiva y lealtad en los consumidores. En ese sentido, el registro de las marcas ante la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia es importante para garantizar la protección legal, los derechos exclusivos, la defensa legal, el valor comercial, el licenciamiento y franquicias, así como la diferenciación y reputación de una marca. Es una medida fundamental para salvaguardar los intereses y la identidad de una empresa en el mercado colombiano. Pasos para el registro de una marca ante la SIC. A la solicitud se le debe realizar un examen dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación para verificar cumplimiento de requisitos. Si no cumple los requisitos, la SIC requerirá al solicitante para que complete los requisitos dentro de los 60 días hábiles siguientes a su notificación. Si pasados los 60 días el solicitante no da respuesta, se declarará abandono. Primero, consulta en la página de la SIC por los antecedentes marcarios ASO para evitar copiar marcas ya existentes. Esta consulta se puede hacer en la oficina virtual de la propiedad industrial SIP. Segundo, elegir dentro de la clasificación internacional NISA el producto o servicio al que se le asignará la marca. 3. Presentación de la solicitud en físico en la SIC o en su página virtual, Oficina Virtual de Propiedad Industrial CIPI, diligenciando el formulario. Contenido del formulario: nombre de la persona natural jurídica titular de la PI o PI,
la dirección y domicilio en la que se recibirán las notificaciones, la denominación del signo distintivo a registrar normativo, mixto, figurativo, tridimensional, olfativo o sonoro, la clasificación internacional NISA a la que pertenece el producto o servicio o producto y finalmente el nombre, la firma y el número de cédula del solicitante. Si se actúa por medio de apoderado, se debe anexar a la solicitud del poder. Este poder no requiere presentación personal o autenticación y puede estar referido a una o varias solicitudes. Si la solicitud es por medio del SIPI, el pago se efectuará por PSE. Si se radica en físico, el comprobante debe ser cancelado en la cuenta bancaria a nombre SIC junto con el código rentístico correspondiente. Si la marca es mixta, figurativa o tridimensional, debe ir acompañado de un arte de 8 centímetros por 8 centímetros. Las patentes se clasifican en patentes de invención, protección por 20 años. Son los descubrimientos o creaciones de cosas, bienes, servicios, procesos, procedimientos, etc., que no existían o no eran conocidas o existiendo nadie las conocía. Patentes de modelo de utilidad, protección 10 años. Son las mejoras, cambios en el uso o reformas en el funcionamiento de cosas, bienes, servicios, procesos, procedimientos, etc., que ya se conocen y existen. Diseños industriales. Es el proceso estratégico o el modelo físico, o la imagen de representación de una cosa o un servicio, o la apariencia estética o forma externa de un producto que lo distingue y lo hace atractivo y útil. Por ejemplo, una obra arquitectónica, un vestido de diseñador, la reforma y el color de un jabón, el diseño de una silla, la forma de unos audífonos, la apariencia de un local comercial o su estilo de imagen, de decoración interna, la maqueta de un puente, etc. Esquemas y trazados de circuitos integrados. Son los modelos tridimensionales de elementos que en conjunto crean un circuito integrado para su fabricación. Examen de forma. Se dan 30 días hábiles para verificar el cumplimiento de requisitos. Si no se cumple con todos los requisitos, la SIC otorga 2 meses para completar los elementos. De no allegar los elementos faltantes, la solicitud de patente se considerará abandonada. Si cumple los requisitos, pasa a la siguiente etapa, que es la publicación. Publicación y oposiciones. Notificación al público en la página de la SIC. Si se presentan oposiciones que intentan desvirtuar la posibilidad de que la solicitud se convierta en patente, deben responder las eventuales oposiciones que se presenten. Solicitud o petición del examen de patentabilidad. Solicitar que se examine si el invento es patentable. 6 meses desde la fecha de la publicación. Si no se solicita, se considerará abandonada la petición. Examen de fondo o de patentabilidad. La SIC examina si el invento cumple con los requisitos de patentabilidad. Si no cumple requisitos para la concesión, requerirá al interesado. Si hay respuesta al requerimiento, la solicitud se examina nuevamente. Si el concepto es favorable, se concede la patente, si no, se deniega. Si se actúa por medio de apoderado, se debe anexar a la solicitud del poder. Este poder no requiere presentación personal o autenticación y puede estar referido a una o varias solicitudes. Si la solicitud es por medio del SIPI, el pago se efectuará por PSE. Si se radica en físico, el comprobante debe ser cancelado en la cuenta bancaria a nombre SIC, junto con el código rentístico correspondiente. Los secretos empresariales. Mecanismos contractuales entre particulares para proteger la propiedad industrial. En lo que respecta al secreto empresarial, es todo aquello que las partes definan que lo es, pues la normatividad no ha dado una concepción clara de los elementos y características que éste tiene. Podría afirmarse que es aquello que los sujetos de la relación contractual han convenido en mantener secreto o confidencialidad y de uso exclusivo entre ellos y que por lo general está relacionado con las patentes y las marcas. Ahora bien, la confidencialidad está relacionada con aquella información que los sujetos acuerdan no comunicar a terceros externos al vínculo o negocio jurídico,
independientemente de que dicha información previamente sea de conocimiento general, como los procesos, procedimientos, técnicas, etc. Adicionalmente, el término de vigencia de la protección de la información confidencial, que puede ser durante y posterior a la ejecución del contrato, es aquel que las partes libremente acuerden, al igual que las multas por su incumplimiento. Ley 256 de 1996 y Decisión 486 de la Comunidad Andina, 2000. Las anteriores condiciones son similares a las de exclusividad, con la diferencia de que esta última corresponde a la prohibición que se hacen las partes para realizar las actividades propias del contrato en beneficio o utilidad de sujetos que no sean parte de la relación contractual. El hecho de que una información sea confidencial no implica que las partes no puedan poner en práctica la información obtenida en situaciones externas al contrato, es decir, que desde que no den a conocer a terceros el contenido de lo pactado, no se puede alegar la materialización del incumplimiento. Igual ocurre con la exclusividad, pues el hecho de que un sujeto comunique a terceros la información propia de las actividades de un contrato sin ponerlas en práctica no genera incumplimiento. Es por esta razón que para la protección del secreto empresarial, por regla general se pacta en conjunto tanto acuerdos de confidencialidad como exclusividad, en cláusulas dentro del mismo contrato o en acuerdos de documentos separados. Organización Mundial de la Propiedad Industrial, OMPI. En el ámbito internacional, el órgano que protege la propiedad industrial de los estados y de los particulares es la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, conocida por sus siglas OMPI. Esta entidad nació en 1873 y está adscrita a la Organización de las Naciones Unidas. Dicho ente dio origen al Convenio de París de 1883, norma que administra y usa para la protección de los derechos de los países y particulares adscritos a ella. La OMPI tiene sede física en todos los países que son miembros de esta, y su labor es fomentar el respeto por la propiedad industrial, asistir jurídicamente a sus miembros, brindar asesoramiento y acompañamiento jurídico a sus afiliados y prestar el servicio de registro internacional de la propiedad industrial. En pocas palabras, es un homólogo de la Superintendencia de Industria y Comercio, pero con jurisdicción internacional. Convenio de París 1883-1979. El Convenio de París 1883-1879 ha establecido que todos aquellos que sean miembros de la OMPI deben a. Darles a los demás miembros de la OMPI trato nacional en materia de propiedad industrial. Los países vinculados deben reconocer los derechos de amparo de los nacionales de otros países vinculados que tengan el establecimiento mercantil en el suyo. B. Reconocer a los países miembros y a sus nacionales el derecho de prioridad, lo que implica que el primero en el hecho es el primero en el derecho en materia de patentes y registros, y deberá ser respetado en los países miembros del convenio cuando así lo solicite el peticionario o en los que éste solicite. En otras palabras, permite que los nacionales de países miembros de la OMPI registren propiedad intelectual en los entes de otros países que también estén afiliados, ya sea en calidad de extranjeros, transeúntes, residentes o domiciliados. C. Crear normas comunes entre países miembros de la OMPI, además de que deben cumplirse entre los países las normas comunes, deben respetar el sometimiento de cada sujeto a las normas nacionales del territorio en el que se encuentra. Son tratados administrados por la OMPI, Convenio de la OMPI, Tratado de Beijing sobre interpretaciones y ejecuciones audiovisuales, Convenio de Berna, Convenio de Bruselas, Arreglo de Madrid, indicaciones de procedencia, Tratado de Marrakech para las personas con discapacidad visual, Tratado de Nairobi, Convenio de París, Tratado sobre el Derecho de Patentes, PLT, Convenio de Fonogramas, Convención de Roma, Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, Tratado sobre el Derecho de Marcas, TLT, Tratado de Washington, Tratado de la OMPI sobre el Derecho de Autor, WCT,
Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas, WPPT. Tratado de Budapest. Arreglo de la Haya. Arreglo de Lisboa. Arreglo de Madrid. Protocolo de Madrid. Tratado de Cooperación de Materia de Patentes, PCT. Arreglo de Locarno. Arreglo de Niza. Arreglo de Estrasburgo. Acuerdo de Viena. Local comercial. Siendo el local comercial el inmueble en el que se ejerce el negocio mercantil, este puede ser de propiedad del empresario o estar en uso bajo la figura del arriendo, el usufructo o la concesión. Por lo que el titular de la propiedad en estos tres últimos casos, luego de finalizado el contrato, tiene prohibido por 2 años usar, arrendar, subarrendar, vender o disponer de cualquier manera de la actividad mercantil que explotaba en dicho local el comerciante anterior. Por ello, en caso de que pretenda arrendar, vender o transmitir el uso, goce o disposición de la cosa en un tercero, deberá notificarle de dicha limitante a ese tercero, so pena de indemnizar al empresario por el uso no autorizado de su establecimiento de comercio, que en este caso es su propiedad industrial, goodwill y know-how. Arrendamiento de local comercial. En materia de arrendamiento, cuando el local comercial se está explotando en el ejercicio de una actividad mercantil bajo esta figura, por no menos de 2 años, el arrendatario tiene a su favor el derecho a que el contrato le sea renovado por un periodo igual o superior, salvo que el arrendador haya realizado requerimientos por incumplimiento del contrato y de ello tenga soporte, cuando requiera el inmueble para su propio uso de habitación o para la explotación comercial, con la salvedad del párrafo anterior, y cuando el bien necesite de reconstrucción, demolición o mejoras necesarias que ameriten que éste se encuentre desocupado. No obstante, en caso de que se incumpla por alguna de las partes las reglas establecidas en materia de renovación de arriendo mercantil, el asunto deberá someterse en materia jurisdiccional al procedimiento verbal con la participación de peritos. Para hacer la terminación anticipada o la no renovación del contrato de arrendamiento, el arrendador deberá notificar al arrendatario con mínimo 6 meses de antelación a la fecha de terminación. De lo contrario, se entenderá que éste se ha prorrogado por un término igual al inicialmente pactado y con las mismas condiciones. En aquellos eventos en los que la terminación del contrato de arrendamiento se hizo por las causales de reparaciones necesarias, demoliciones o reconstrucción, existe una regla que consiste en que si el arrendador pone nuevamente el bien en arriendo para explotación mercantil, deberá preferir al arrendatario sin exigirle el cobro de acreditación del local, la prima. El subarriendo o la cesión del contrato de arrendamiento sin autorización del arrendador será causal de terminación del contrato. Lo mismo ocurrirá cuando se le dé al bien en uso diferente al acordado por las partes y, en aquellos casos en los que el local esté ubicado en zona comercial o mixta, según las normas de ordenamiento territorial, podrá realizarse cualquier actividad mercantil que no tenga expresa y previamente limitación o prerequisitos normativos, según la Ley 232 de 1995, artículo 1, es decir, que no requerirá de permiso o licencia para funcionar, pero en los eventos en que la actividad mercantil se ejerza en zona exclusiva para la vivienda urbana o genera un riesgo a la comunidad o la norma exija infraestructura o idoneidad especial, deberá pedirse autorización al ente competente para su explotación. Cuando el establecimiento de comercio va a ser vendido, se entiende o presume que este se hace en bloque y el vendedor adjuntará un balance certificado por contador público sobre el estado del pasivo. Eso quiere decir que la venta detallada o específica de bienes que integran el establecimiento mercantil sí debe hacerse expresamente con las especificaciones del caso. En la venta de bienes sometidos a registros deberá cumplirse la solemnidad exigida por la norma: bienes inmuebles por escritura pública, vehículos por traspaso, propiedad industrial con registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio, etc.
y en los demás casos se podrá hacer un documento privado. Sin embargo, en todos los eventos de venta de establecimiento comercial, bienes sometidos a registro y los no sometidos a registro, el acto jurídico de cambio de propietario debe registrarse ante la Cámara de Comercio para cumplir con el principio de publicidad. De allí que los efectos jurídicos que se deriven de la compra y venta mantendrá a las partes solidariamente responsables ante terceros hasta transcurridos 2 meses del registro de la tradición de la propiedad al comprador en la Cámara de Comercio. Luego de este periodo, el vendedor se libera de su responsabilidad y ésta recaerá adelante sobre el nuevo propietario. La finalidad del registro ante la Cámara de Comercio es que dentro de esos 2 meses los acreedores del vendedor puedan oponerse en caso de que dicho negocio ponga en riesgo sus acreencias y que las autoridades puedan verificar los libros contables registrados para corroborar que todo esté en orden, incluyendo los valores del contrato, los de los balances y los del pago real, so pena de sanciones por inexactitudes. En conclusión, todos los bienes que hacen parte del establecimiento de comercio pueden ser sometidos a prenda, hipoteca, arrendamiento, venta, usufructo, anticresis, franquicia, concesión, cesión o cualquier otra figura legal que transfiera, modifique o limite la propiedad, el uso y goce o la administración. Podría afirmarse entonces que tanto el establecimiento de comercio como la propiedad industrial son aspectos fundamentales para un comerciante en Colombia debido a su relevancia para el desarrollo de su actividad económica y la protección de sus derechos. El establecimiento de comercio proporciona un marco legal que permite al comerciante llevar a cabo sus operaciones comerciales de manera formal y transparente. A través del registro de establecimiento de comercio, se dota de publicidad a las actividades comerciales, lo que contribuye a generar confianza en el mercado y brinda seguridad tanto al comerciante como a los consumidores. Por otro lado, la propiedad industrial, especialmente el registro de marcas, patentes y diseños industriales, otorga al comerciante derechos exclusivos sobre sus creaciones e innovaciones. El registro de marcas protege la identidad y reputación de una empresa, permitiendo diferenciar sus productos o servicios de los de la competencia. Asimismo, el registro de patentes y diseños industriales protege las invenciones y diseños novedosos, otorgando al comerciante un monopolio temporal sobre su explotación y evitando la apropiación indebida de parte de terceros. Además de la protección legal, tanto el establecimiento de comercio como la propiedad industrial generan valor comercial para el comerciante. El establecimiento de comercio registrado brinda confiabilidad y respaldo a los clientes, mientras que el registro de marcas y otros derechos de propiedad industrial aumenta el valor de la empresa como activo intangible y facilita la generación de ingresos a través de licenciamientos y acuerdos de franquicia. En resumen, el establecimiento de comercio y la propiedad industrial son aspectos esenciales para un comerciante en Colombia. Al establecer un marco legal sólido y proteger la identidad, reputación e innovaciones comerciales, se fortalece la posición competitiva del comerciante, se generan oportunidades de crecimiento y se genera la protección de sus derechos en el mercado colombiano. Referencias: Código Civil, Ley 57 de 1887, 20 de abril. Código de Comercio, Decreto 410 de 1971, 16 de junio. Constitución Política de Colombia de 1991. Organización Mundial de la Propiedad Industrial, Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, firmado en París, Francia, en vigor desde el 7 de julio de 1884. Parte 177, Depositario Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, idioma francés. Ley 232 de 1995, por medio del cual se dictan normas para el funcionamiento de los establecimientos comerciales. 1995, 26 de diciembre. Ley 256 de 1996, por la cual se dictan normas sobre competencia desleal. Medina Pavón, J.E., Derecho Civil, Bienes, Derechos Reales. En sección primera página, los bienes, páginas 65 a 181. Universidad del Rosario. Superintendencia de Industria y Comercio, Oficina Virtual de Propiedad Industrial, SIPI. Superintendencia de Industria y Comercio, SIC,
Denominaciones de origen obtenido de propiedad industrial. Referencias de figuras: Indiga Company, Interbrand y DIRCOM, Mejía M, Melissa Mejía, marca gráfica, logotipo, Organización Mundial de la Propiedad Industrial OMPI. Derecho Comercial, Establecimiento de Comercio, Tatiana Dulima Zavala Leal, Asesora Pedagógica Luisa Esperanza Rincón, Diseñador Gráfico Carlos Bermúdez Andrade. Muchas gracias a todos ellos que representan el Politécnico Gran Colombiano. Les habló Juan Carlos Tejero Medina. Un abrazo muy especial para todos. Vamos pa'lante.